28 de abril de 2026, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Como una relación irrompible, así calificó el rey Carlos III los lazos históricos entre Reino Unido y Estados Unidos en un discurso frente al Congreso en Washington. El monarca británico condenó la violencia política, pidió el apoyo inquebrantable a Ucrania y defendió el papel de la OTAN. Emiratos Árabes Unidos anunció que se retira de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, a partir del 1 de mayo. El ministro de Energía e Infraestructura aseguró que se trata de una decisión alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo. Cuando se cumplen 2 meses de guerra en Irán, el presidente Donald Trump aseguró que la República Islámica le informó que está en estado de colapso y quieren que Estados Unidos abra el estrecho de Hormuz lo antes posible. Según el republicano, en Teherán están intentando resolver su situación de liderazgo. Abrimos este informativo en la capital estadounidense porque el rey Carlos III pronunció un discurso frente a los legisladores en el Congreso de Estados Unidos, en el que resaltó la alianza irrompible entre Londres y Washington. El monarca británico dijo que en momentos de incertidumbre mundial es crucial trabajar en conjunto. Rechazó la violencia política en referencia al tiroteo del sábado en el evento en el que se encontraba el presidente Trump. Pidió apoyar a Ucrania con determinación inquebrantable y resaltó el papel de la OTAN. También mencionó al primer ministro Keir Starmer y dijo que hay que construir y renovar las relaciones. Nos encontramos tras un incidente no muy distante de este gran edificio que buscó herir al liderazgo de su nación y fomentar gran temor, gran discordia. Quiero decir con gran determinación que tales actos de violencia jamás tendrán éxito. Esto, creo yo, es el ingrediente especial de nuestra relación. Como ha dicho el mismo presidente Trump, como observado en nuestra visita, en la visita que nos hizo, el lazo de identidad y de fraternidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y es eterno, es irreemplazable e irrompible. Entre tanto, en Reino Unido, la Cámara de los Comunes votó en contra y no aprobó investigar al primer ministro Keir Starmer por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Así, el jefe del gobierno británico logra frenar otro capítulo de esta polémica. Previamente, nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos detalló lo que significa para Starmer esta decisión. Es una victoria temporal, pero no definitiva para Keir Starmer. Después de más de 5 horas de acalorado debate aquí en el Parlamento y mucho nerviosismo en Downing Street, finalmente la disciplina del gobierno del Partido Laborista se impuso y logró que los diputados rebeldes respaldaran a su líder, por lo menos de manera temporal, para que el Parlamento no lo investigara. El Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes sobre este polémico nombramiento que hubiera sido bien complicado para el futuro político de Keir Starmer, porque recordemos que una investigación similar en el 2022 determinó que el entonces primer ministro Boris Johnson le había mentido premeditadamente al Parlamento y por ello fue forzado a renunciar. Los votos de esta tarde fueron 223 a favor y 335 en contra. Aunque Keir Starmer puede respirar tranquilo, probablemente únicamente esta noche, los rebeldes laboristas que ya hemos visto en este debate, son varios que lo quieren fuera, están esperando los resultados de las elecciones de la próxima semana del 7 de mayo, las elecciones locales, para determinar si siguen con ese plan para remover a su líder como jefe del Partido Laborista y por ende como primer ministro. Esas elecciones que serán en Londres, en algunas zonas de Inglaterra, en Escocia y en Gales, tienen mucho en juego para Keir Starmer y lo cierto es que este escándalo por el nombramiento de Peter Mandelson deja aún más preguntas que respuestas. Cambiamos de tema. Este martes, Emiratos Árabes Unidos anunció que se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. La medida entrará en vigor a partir del próximo 1 de mayo. Las razones se deben a las complicaciones generadas por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Ramiro Cuenos amplía. Una salida de peso en la OPEP
Emiratos Árabes Unidos anunció que se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de su versión ampliada a partir del 1 de mayo, alegando perturbaciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. La decisión refleja una evolución impulsada por políticas en el enfoque de Emiratos Árabes Unidos, mejorando la flexibilidad para responder a la dinámica del mercado, mientras continúa contribuyendo a la estabilidad de manera mesurada y responsable. Tras su salida, Emiratos Árabes Unidos continuará actuando de forma responsable, llevando producción adicional al mercado de manera gradual y medida, acorde con la demanda y las condiciones del mercado. Esta salida sucede en un momento en el que la producción de la OPEP disminuyó un 27,5% en marzo respecto a las extracciones de febrero. La guerra en Irán y los sucesivos bloqueos del Estrecho de Hormuz complicaron a los países del Golfo. Según algunos analistas, esta medida de Abu Dhabi es un movimiento para presionar un descenso en los precios. Desde un punto de vista económico, la decisión de Emiratos Árabes Unidos es absurda, ya que al anunciar su retirada del acuerdo están presionando a la baja los precios del petróleo y terminarán ganando aún menos, con el menor volumen de petróleo que aún pueden exportar. Pero la lógica probablemente reside precisamente en esto, enviar una señal al mercado para que baje los precios. Emiratos Árabes se unió a la OPEP en 1967 y se ha convertido en uno de los principales productores de petróleo mundial, ocupando el cuarto lugar, aportando hasta 4 de los 100 millones de barriles diarios que se consumen globalmente. Vamos ahora con las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que desde Irán le informaron que están en estado de colapso, por lo que pidieron abrir el estrecho de Hormuz lo antes posible, mientras solucionan su situación de liderazgo interno. Previamente, el republicano había dicho que no está satisfecho con la propuesta que presentó Irán para poner fin a la guerra, que ya cumple 2 meses desde los primeros ataques. A 2 meses de los ataques de Estados Unidos e Israel, las negociaciones de paz con Irán siguen estancadas, en medio de informes de que el presidente Donald Trump no está satisfecho con la última propuesta de Teherán. La oferta, transmitida a través de intermediarios pakistaníes, incluye el fin del cierre efectivo del estrecho de Hormuz. Donald Trump transmitió este lunes una supuesta súplica iraní para llegar a un acuerdo. Irán nos acaba de informar que se encuentra en un estado de colapso. Quieren que abramos el estrecho de Hormuz lo antes posible mientras intentan resolver su situación de liderazgo, lo cual creo que lograrán. La propuesta presentada no incluye ninguna concesión inmediata sobre el programa nuclear del país, una línea roja para la administración estadounidense. Impedir que Irán obtuviera un arma nuclear fue aparentemente la principal justificación para que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán a finales de febrero. Poner fin a ese conflicto con Teherán, aún en posición de su uranio enriquecido y con la capacidad de reconstruir su programa nuclear, parecería privar a Trump de la posibilidad de proclamar la victoria. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, presentó la última oferta de Pakistán antes de viajar a Rusia, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin. Araghchi expresó la gratitud de su país por el apoyo de Moscú en el conflicto. Los medios estadounidenses informan de que los funcionarios están divididos sobre quién tiene la ventaja en el actual enfrentamiento, mientras el cierre del estrecho de Hormuz sigue afectando a la economía mundial. Las amenazas de Irán de disparar contra los barcos que crucen el estrecho sin su permiso han cortado no solo las exportaciones de petróleo y gas de los estados del Golfo Pérsico, sino también de materiales claves como plásticos y fertilizantes. Mientras tanto, el bloqueo estadounidense de los petroleros iraníes ha cortado los ingresos cruciales para Teherán, pero también ha contribuido al aumento vertiginoso de los precios del crudo en el mercado mundial. Una nueva ronda de conversaciones de paz prevista en Pakistán para el fin de semana fue cancelada abruptamente por Washington, ya que los funcionarios creen que los negociadores iraníes no han sido autorizados por los líderes de su país para hacer concesiones sobre su programa nuclear. En otras noticias, al menos 4 personas murieron en Rusia y 2 en Ucrania por bombardeos, al tiempo que en Kiev resonaron explosiones a causa de un ataque ruso con drones sobre la capital. En medio del bombardeo, restos de un avión no tripulado cayeron en un barrio del oeste de Kiev, provocando un choque entre varios vehículos, uno de los cuales atropelló a un peatón, causándole lesiones. Otros fragmentos cayeron sobre un edificio en construcción cercano y sobre un cementerio en un barrio vecino. Entre tanto, en Kryvyi Rih, un ataque ruso mató a un hombre de 40 años y dejó 5 heridos, mientras que en Chuguev, un hombre de 70 años murió en un bombardeo contra un barrio residencial.
Hablamos ahora de un episodio de tensión entre Ucrania e Israel. Kiev acusa a Israel de haber permitido la entrada en uno de sus puertos de un buque que transportaba granos supuestamente producidos en territorio ucraniano ocupado por Rusia y que por lo tanto considera robado. La Cancillería israelí rechazó las acusaciones y pidió a Kiev presentar pruebas. Más detalles con William Gasso. El grano alimenta las tensiones entre Ucrania e Israel. Volodymyr Zelensky acusó a Israel de haber permitido la entrada en el puerto de Haifa de un buque que transportaba grano ucraniano, según él, robado por Rusia. El segundo en menos de una semana, aseguran las autoridades ucranianas, pese a las reclamaciones de Kiev para que el gobierno israelí impidiera su desembarco. Otro buque que transporta grano ha llegado a un puerto de Israel y prepara su descarga. Esto no es ni puede ser una actividad comercial legítima. Las autoridades israelíes no pueden ignorar qué barcos llegan a los puertos del país y qué carga transportan. Conocido como el granero de Europa, Ucrania hacía parte de los 5 exportadores más importantes de trigo antes de la invasión rusa en febrero de 2022, según el Foro Económico Mundial. Con su ofensiva, Rusia se ha apoderado de una parte de esta producción y de importantes puertos de exportación ubicados en el Mar Negro, como el de Mariupol. Un grano producido en territorio ucraniano ocupado y que Kiev considera robado por Rusia. Sin embargo, Israel rechaza las acusaciones y pide a Ucrania presentar pruebas. Como ya lo he mencionado, rechazamos la diplomacia de Twitter y no nos dejaremos influir por ella. Lo repetimos a nuestros amigos ucranianos. Si tienen alguna prueba de robo, que la presenten por los canales adecuados. Por su parte, la Unión Europea respaldó a su aliado ucraniano, declarando estar dispuesta a imponer sanciones a quienes colaboren con Rusia comprando cereales producidos en territorio ocupado. En Francia, los diputados adoptaron el informe à l'oncle sobre el audiovisual público, fórmulas propuestas para reformar este sector, con el objetivo de recortar 1.000 millones de euros en sus finanzas. Pero el documento enfrenta críticas, en especial algunos legisladores reprocharon la parcialidad del texto redactado por Charles Aloncle, un diputado cercano a Agrupación Nacional, un partido que critica desde hace tiempo una supuesta ideología de izquierda en el audiovisual público. Jefes, colaboradores, periodistas del sector audiovisual público francés, durante 6 meses todos pasaron ante la Asamblea Nacional en el marco de una comisión de investigación, incluso con intercambios tensos con el ponente de la comisión, el diputado aliado de Agrupación Nacional, Charles Aloncle. Las audiencias dieron luz a un informe de 400 páginas aprobado por la comisión el lunes, una votación muy reñida que se decidió por 2 votos de diferencia. El objetivo de este informe, ahorrar 1.000 millones de euros según los cálculos de Charles Aloncle, es decir, una cuarta parte de los fondos asignados al sector audiovisual público. Desde el inicio de esta comisión de investigación, mi único objetivo ha sido poner de relieve los excesos y las disfunciones del sector audiovisual público, proponer recomendaciones para resolverlos y para salvarlo. El informe se hará público la próxima semana, pero la prensa ya ha adelantado algunas de sus propuestas, entre ellas la supresión del canal France 4 y de la emisora de radio Le Move, la fusión de algunos canales como France 2 y France 5 o incluso France 24 y France Info, y también volver al sistema de nombramiento de los responsables de France Télévisions y Radio France por designación del Eliseo. Propuestas que generan protestas por parte de la izquierda que acusa a Charles Aloncle de carecer de objetividad. Haremos nuestro trabajo, libraremos la batalla línea por línea para demostrar la incoherencia de las declaraciones, la parcialidad, la dificultad que tiene el ponente para distinguir los hechos de las opiniones y para tratar los hechos con veracidad. Antes de la votación sobre el informe, el diario Le Monde reveló que el grupo Lagardère, dirigido por el multimillonario conservador Vincent Bolloré, intentó influir en la comisión de investigación. Se habría enviado a los diputados una serie de preguntas para formular a las personas interrogadas. Las recomendaciones del informe no tienen fuerza de ley, pero pueden servir de base para futuras medidas legislativas. Timmy, la ballena jorobada varada en aguas de Alemania, fue dirigida con éxito a una embarcación que la llevará a aguas profundas del Mar del Norte. Los rescatistas guiaron al animal, que quedó atrapado en un banco de arena en la ciudad de Lübeck, lejos de su hábitat natural.
Si la ballena está en buenas condiciones, al llegar al mar será liberada. Timien cayó por primera vez el pasado 23 de marzo. Fin del informativo. Ustedes, gracias por su sintonía.